Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta el momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Market, economía y negocio. El mejor negocio para tu negocio. Así es. Qué feliz de estar aquí, Edmundo, de nuevo contigo, los amigos ¿Cómo televidentes. pasaste el fin de semana? Excelentemente bien. Además que no llovió tanto. Eso permitió que uno pudiese salir a la calle, movilizarse antes del toque de queda y compartir con la gente, eso es lo que uno hace. Pero cuando está lloviendo, nadie sale. Fíjate que si te dicen por ahí, allí hay un tiroteo, la gente coge para el tiroteo. Hay un fuego, la gente coge para el fuego. Pero si está lloviendo, nadie sale. Así es. El dominicano lo único que le tiene miedo es al agua. Así es. Aunque no sé por qué hay tantos tapones cada vez que llueve. Porque es EGA lo que llueve. ¿Tú no sabías eso? Es EGA, entonces se le pega a los carros y no se pueden mover. No se puede mover. Es como una EGA. Ok. Se entapona todo Sí, inmediatamente. así es. Muchas noticias buenas en el mundo, que eso es importante. Así es. Porque siempre la gente le tiene miedo a veces a la televisión y a las redes por tanta noticia negativa. Pero nosotros hoy, porque se produjeron, tenemos muchas noticias Qué positivas. bueno, dale para allá. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, aseguró que el país será el que más rápido se recupere de la crisis originada por la pandemia del COVID-19 por sus fuertes fundamentos y su probada capacidad de resiliencia. Indicó que se han desembolsado 144 mil millones de pesos a hogares y sectores estratégicos como la construcción, el turismo, manufactura, el comercio y las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Destacó la reducción a un nivel histórico de la tasa de política monetaria al disminuir de 150 puntos básicos, es decir, de 4.5% a 3% anual. Dijo que la inflación acumulada a septiembre fue de 3.74%, mientras que la inflación anualizada a septiembre se situó en torno al 5%, influenciada por choques transitorios en la producción de algunos alimentos afectada por la sequía e inicios de año y luego por las tormentas tropicales Isaías y Laura. En ese sentido, explicó que los pronósticos del Banco Central de la República Dominicana y las expectativas de los agentes económicos señalan que la inflación convergería al centro del rango meta de 4% más o menos a 1% durante el año 2021 que viene, otorgando al espacio suficiente para que se mantengan condiciones monetarias favorables que impulsen la economía y la demanda. Tú sabes que la República Dominicana ha tenido la virtud de crecer por encima de todas las economías del área y también de mantener una inflación relativamente bajita. Ha tenido un nivel de resiliencia increíble. Incluso, recuerda que cuando empezó la pandemia, a la única economía o las únicas economías que se consideraban que iban a tener un crecimiento cero era la República Dominicana, yo creo que China, algo así, o creo que, no recuerdo cuál es la otra economía de América Latina, que se consideraba que iba a tener un crecimiento cero, pero todas las otras economías iban a tener, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, etcétera, crecimiento negativo de 4.5 y hasta 6%. Claro, la pandemia estar por mucho más tiempo de lo que se pensaba, entonces ya todos esos pronósticos han cambiado y ahora ya se pronostica que la economía dominicana tendría un crecimiento negativo de 6-7%, pero el comportamiento de las otras economías es aún peor. Asegura el gobernador del Banco Central que la economía que más rápido se va a recuperar de toda el área va a ser la de República Dominicana, precisamente por su resiliencia y además por las medidas monetarias y fiscales que se están implementando para impulsar la economía y que tenga una recuperación mucho más rápido de lo que muchos piensan.
Repetiste 2 veces la palabra resiliencia. Bueno, decirle a la gente que la capacidad de salir de una epidemia, de una catástrofe, de una crisis. Entonces, cada vez que el mundo dice resiliencia, tiene que saber es la capacidad que ha tenido la economía dominicana de recuperarse con rapidez, y de verdad que eso debe llenar de orgullo a todos los dominicanos, y además reiterar que eso es debido a las reformas que se hicieron durante casi 20 años, y eso ha permitido que la economía dominicana esté sana, y ante esta crisis ha seguido sana. Fíjate, por ejemplo, en el 2003 con la crisis financiera salimos relativamente rápido. Sí. También en la crisis financiera internacional también salimos relativamente rápido. Y también pudimos manejar también las crisis de los commodities y del petróleo en eso del 2006, 2005, 2006. O sea, la década pasada, del 2004 a más o menos el 2008, ese trayecto, ese periodo, fue bastante difícil por una crisis interna y por 2 crisis internacionales que afectaron. Pero sin embargo, pudimos salir con relativa facilidad. Mostramos resiliencia y capacidad de crecimiento, y mostramos la capacidad de actuar de manera proactiva para mantener la estabilidad macroeconómica y para mantener el crecimiento económico. Mira, a propósito de resiliencia y de acciones que promueven una recuperación rápida de la economía dominicana, el Banco Central anunció que por 6º mes consecutivo se ha incrementado el volumen de remesas, en esta ocasión en un 36.1% por encima del año pasado. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. Consultado sobre el tema, el economista Henry E. Brandt consideró que ha sido una sorpresa el aumento de las remesas en el país, ya que se esperaba una caída del 15%. Quiere decir que por lo que va de año, en vez de la caída de un 15% que se esperaba de las remesas, más bien tenemos un crecimiento de un 13%. Son 766 millones de dólares adicional, que si lo multiplicamos por la tasa, por una tasa de casi 60 pesos, estamos hablando ahí que a la economía dominicana le habrá entrado este año 45 mil millones de pesos adicional durante esos primeros 10 meses del año. Dijo también que el incremento de las remesas en un 36.1% ha producido un impacto social positivo. El impacto obviamente ha permitido aliviar el costo social de la pandemia, y ha hecho de que el consumo no haya bajado quizás tan grave como se esperaría. De este modo, las remesas han podido aportar un poquito de tranquilidad social. Asimismo, Miguel Florentino, experto en temas económicos, atribuye a la normalización de la economía de Estados Unidos la cantidad de dólares que se recibe en el país. Al cerrar todo lo que es los comercios y la actividad económica en los Estados Unidos, mermó de manera muy significativa lo que son las remesas en la República Dominicana, y eso ha impactado de manera negativa en la economía local. Ahora bien, inmediatamente se ha ido normalizando el proceso económico en los Estados Unidos. Ya los dominicanos que comienzan a integrarse a su trabajo, comienzan a percibir algún tipo de recursos, además de una inyección de capitales que hizo el gobierno de Donald Trump con préstamos para ser pagados de manera cómoda. Mientras que los cazacambistas del Distrito Nacional, Antonio Rojas y Rafael Peña, afirman que hay pocos dólares circulando. Hasta ahora yo no he sentido el aumento. Es posible que más adelante se desarrolle el aumento de cambio por el flujo de personas que empieza a llegar al país. Pero hasta ahora por aquí está lento, no sé en otro lado. Hay pocos dólares circulando, pero los que han circulado ya han bajado 10 puntos, porque como sabrán, las autoridades monetarias correspondientes en el asunto han inyectado recientemente 200 millones de dólares, que eso lo merma un poco. Datos estadísticos del Banco Central dicen que el 84.6% de las remesas de los últimos 7 meses proceden de Estados Unidos. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Prepárese, buena noticia le tengo a usted, buenísimo.
El gobierno de Luis Abinader anunció que empezará con el pago del doble sueldo o el 13 a los empleados de instituciones públicas a partir del 1 de diciembre, a fin de que las familias de los servidores públicos puedan planificar con tiempo sus actividades relativas a las festividades propias de la época. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos tiene el resto. El gobierno dominicano dispondrá de 18.900 millones de pesos para el pago del doble sueldo, 1.022 millones de pesos menos que el pasado año. El monto que el gobierno desembolsará a través de la Tesorería Nacional asciende a la suma de 18.900 millones de pesos, de los cuales la suma de 15.500 millones corresponden a servidores del gobierno central y 3.400 millones corresponden a las instituciones descentralizadas y autónomas, no financieras y otros organismos. El Estado no contempla pagar el doble sueldo a aquellos empleados que siguen suspendidos, producto de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, informó Catalino Correa, tesorero nacional. Van a recibir lo que hasta ahora le está contemplado en los programas FASE. Pero ese pago que le ha dado FASE, ¿se contempla para hacer un doble sueldo o el acumulado? No. El pago del doble sueldo, que inicia el 1 de diciembre, se irá realizando conforme las instituciones vayan depositando la nómina de empleados a la Tesorería Nacional, a diferencia de años pasados cuando se iniciaba con los jubilados y pensionados. Bueno, si hay una manera... Te deposité con todo el mundo, a ti como que te guste el dinero. Primero, gracias a Rosalba. Pero si hay una manera de reactivar la economía, es precisamente con el salario número 13, dándole dinero a la gente para que la gente vaya a gastar. Siempre, históricamente, la economía dominicana en el mes de diciembre ha crecido mucho. Uno de los meses que más crece y es precisamente por ese doble sueldo y también la llegada de los Dominican York que vienen a gastar y al comercio le va muy bien. Pero aparte de eso, eso tiene un mensaje positivo y crea una percepción de positivismo y de confianza en la economía. ¿Qué mejor para iniciar el año que viene activo y con una actitud positiva de credibilidad a la economía dominicana que terminar a todo vapor como provoca precisamente el salario número 13? Recuerda que en estos días hablamos que el economista Ivanhoe N.G. Cortiña había dicho que el salario número 13 aumenta la masa monetaria todos los años en alrededor de un 3% y eso provoca una importante actividad económica y que se mantiene la estabilidad porque la masa monetaria se compensa con los dólares que vienen de parte de los Dominican York que vienen a gastar. El mundo, aunque tú no lo has dicho públicamente aquí en la televisión y en tus programas de televisión, pero yo siento como que tú eres keynesiano, porque cada vez que se habla de expandir el gasto, tú lo dices como con tanto gusto. Sí, yo soy keynesiano. Porque en la mayoría de las economías, como tú dijiste, con la gran crisis del año 2007, hubo dos tendencias económicas, pero la que más tuvo impacto de recuperación económica fueron aquellas economías que entendieron que expandiendo el gasto se recuperaba más fácil. Las que se sustrajeron al gasto realmente todavía hoy no se han recuperado del todo. Y yo te voy a decir una cosa, no es que yo soy keynesiano per se, porque había una especie de lucha entre los keynesianos y los monetaristas. Los keynesianos decían que la mejor forma de activar la economía era a través del gasto público y los monetaristas decían que era a través de políticas monetarias. Bueno, fíjate en una cosa, aquí sí de alguna manera la política monetaria ha sido la más efectiva por el gran trabajo que hace el gobernador del Banco Central, la capacidad que tiene de crear confianza en los agentes económicos. Ahora, yo siempre recuerdo, cuando hablamos del gasto público, que cuando Danilo Medina ganó en el 2012, entró sobre la base de mucha presión de parte de diferentes sectores, especialmente del sector empresarial,
quienes decían que el gobierno lo que tiene es que amarrarse los cinturones y gastar menos, y que Danilo Medina hizo lo propio. Recuerdo que en el 2013, en abril, mayo del 2013, el ministro administrativo de la presidenta, José Ramón Peralta, dijo, estamos controlando el gasto, tenemos 13,000 millones de ahorro. ¿Y qué dijeron los empresarios? No, pero tanto si no. No, hay que gastar. No es lo mismo llamar al diablo, ¿eh? Hay que gastar, hay que tener... Es optimizar el gasto. Es optimizar el gasto, pero definitivamente en una economía como la de nosotros está demostrado que el gasto público es un catalizador de actividad económica y de crecimiento. Y yo sencillamente creo que hay que ser ecléctico en el tema de la economía. Ni monetarista, ni keynesiano. Sencillamente las dos se apoyan y hay que tener una adecuada sinergia, una adecuada coordinación entre el equipo monetario y el equipo del gobierno, que es el equipo fiscal, el que gasta, para que haya estabilidad y haya crecimiento. Mira, el sindicalista Jacobo Ramos dijo que la resolución 23-20 que crea el teletrabajo fue una idea que surgió precisamente de los sindicalistas, por lo que ellos, por supuesto, lo apoyan. Entonces se ha establecido algún nivel de consenso con el sector empleador y el sector laboral, de modo que el ministro ha emitido una resolución que nosotros apoyamos para que los trabajadores la usen como referencia al momento de reclamar sus derechos. Nosotros entendemos que es una buena medida, que hasta tanto se haga una reforma del Código de Trabajo para incluir el teletrabajo que no está en la legislación laboral del país, esta medida es una medida que complementa. Dijo que esta modalidad no está establecida en el Código de Trabajo, pero que hay que buscar soluciones a las dificultades impuestas por el coronavirus. Las centrales sindicales llamaron hoy al gobierno a mantener los planes FASE más allá de diciembre, a fin de evitar que las protestas en demanda del 30% de los fondos de pensiones tome cuerpo y ponga en peligro el sistema de pensiones de la República Dominicana. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos completa esta historia. El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, dejó claro al diputado Pedro Botello y demás organizadores de las protestas en reclamo del 30% de los fondos de pensiones, que el sistema de pensiones no debe ser utilizado para resolver problemas coyunturales. Que el tema del sistema de pensiones, por ejemplo, que a que se refiere Botello, es un tema hecho no para resolver problemas coyunturales, sino para resolver la etapa de retiro de los trabajadores. A fin de evitar que dichas manifestaciones tomen fuerza y destruyan el sistema de pensiones dominicano, el dirigente sindical llama al gobierno a mantener los planes de ayuda paliativos de la crisis generada por el coronavirus más allá de diciembre. Llamamos al gobierno y a los empresarios a entender lo siguiente: los planes FASE son un paliativo, no satisfacen las necesidades de los trabajadores, pero si se dejaran de aplicar, por ejemplo, en diciembre, esa demanda del 30% tomaría una fuerza inusitada que la podría hacer incontrolable. Y como eso no le conviene al sistema, porque paulatinamente en cada coyuntura habrá una crisis y habrá que dar el 30 ahora, el 10 después, el 20 después, y entonces usted destruiría el sistema de pensiones, lo destruiría. Por otro lado, tanto Pepe Abreu como otros representantes del sector trabajador defienden las medidas tomadas hasta el momento para contener la expansión de la pandemia y recuerdan a quienes piden levantar el toque de queda, que la salud es lo primero. Como ustedes saben, el país está bajo un problema de salud, que el mundo entero está en ese problema. Nosotros tenemos que seguir apoyando las medidas que se están tomando en términos sanitarios. No podemos ser imprudentes en este momento. Yo creo que la salud está primero que la economía. Y lo más importante es que el pueblo dominicano pueda resistir
la salida de esta pandemia hasta que aparezca una vacuna. Las centrales sindicales recibieron de parte de los diputados Matías Bosch, Pedro Martínez y Pedro Julio Alcántara una propuesta de modificación a la Ley 87-01 sobre seguridad social que pretende introducir al Congreso en favor de los trabajadores. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Ahora veamos a Indiano Ortega y el diccionario económico. Las letras del Tesoro son títulos de deuda pública a corto plazo emitidos al descuento. Son emitidos por el Tesoro del Estado como modo de financiación y su vencimiento suele situarse entre los 3 y 18 meses. El comprador de las letras obtiene la ganancia de interés fijo durante la duración del mismo hasta su vencimiento. Dentro de la deuda pública, las letras del Tesoro son los títulos con vencimiento más corto, inferior a 18 meses. Lo más común es que las letras tengan plazo de 3 a 6, 12 y 18 meses. Debido a su temporalidad, se negocian en el llamado mercado monetario. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.